Imagina por un momento que creciste viendo al legendario Charro Negro surcar la pantalla, llevando el alma mexicana a los cines con una intensidad que solo un auténtico vaquero podría transmitir. Ese hombre era Raúl de Anda, un pionero que no solo protagonizaba, sino que vivía la esencia del cine mexicano. Su talento y carisma fueron tan grandes que no tardaron en dejar una marca profunda, una marca que llevarían sus hijos y su descendencia. Y entre ellos estaba su hijo Rodolfo, quien no solo heredó el físico y la mirada penetrante de su padre, sino también ese fuego que lo llevaría a ser uno de los galanes más amados del cine en las décadas de los 60 y 70. Pero, detrás de las cámaras, la vida de Rodolfo de Anda no era tan brillante. Entre el éxito, los romances y las películas se tejían historias de dolor, pérdida y una lucha personal que pocos conocían. Hoy recordamos no solo al actor, sino también al hombre, al padre y al hijo. Porque, así como el destino no fue amable con Rodolfo, tampoco lo fue con su hijo, Rodolfo de Anda Jr. Las tragedias familiares parecían perseguirlos, y juntos dejaron una historia marcada por el drama, la pasión y el inevitable final que les aguardaba. Antes de adentrarnos en sus trágicos destinos, recordemos el inicio de esta dinastía. Conozcamos a Raúl de Anda, el hombre que lo inició todo y cuya influencia dio forma a generaciones de actores, directores y guionistas que aún hoy resonamos con sus nombres. Fue en la década de 1930 cuando Raúl de Anda, el patriarca de esta dinastía, se lanzó al mundo del espectáculo, movido por una pasión que lo llevó a destacar en la charrería y el rodeo. Este joven, apenas con 17 años, ya era un experto en domar caballos y realizar las proezas más temerarias. Su talento lo llevó al renombrado circo Ringling Brothers, con el que recorrió México, América Central y finalmente Hollywood. Hollywood lo recibió con los brazos abiertos, pero el idioma fue una barrera insalvable. Con humildad y decisión, Raúl regresó a México, decidido a construir su propio camino en la industria que comenzaba a florecer en su país. Así fue como, en los pasillos del legendario Hotel Regis, se unió a otros soñadores del cine, actores y directores que compartían una meta: hacer historia. En 1940, Raúl de Anda consiguió su primer gran éxito con la película El Charro Negro. Ese papel no solo le otorgó un apodo que lo seguiría para siempre, sino que también cimentó la reputación de una familia cuyo nombre se volvería sinónimo del cine mexicano. A partir de ahí, Raúl dedicó su vida a crear y protagonizar películas que exaltaban los valores, las pasiones y el carácter de su tierra, con un legado que pasaría inevitablemente a sus hijos. Entre sus hijos, Rodolfo fue quien más profundamente bebió de esa influencia. Desde niño, Rodolfo observaba con admiración a su padre, aquel hombre que, además de ídolo de las masas, era una figura imponente en casa. Los sets de filmación fueron su escuela, y a su corta edad ya entendía la magia y la dificultad que implicaba crear historias que vivían en la pantalla. La herencia de su padre no era un simple apellido ni una carrera destacada. Era una pasión que Rodolfo abrazó con todo su ser. No tardó en dar sus primeros pasos en el cine. Con apenas 3 años, hizo una pequeña aparición en la película Campeón sin corona, producida por su padre. Ahí estaba, un niño montado en un pony, ya marcado por el sello de los de Anda. Su vida parecía destinada a un camino de luces y aplausos, y a los 12 años compartió escena con David Silva en Ángeles Terrenales, iniciando una carrera que lo llevaría a lo más alto de la fama. En los años 60 y 70, Rodolfo se convirtió en uno de los galanes favoritos de México. Su imagen de vaquero, duro, el porte recio y la sonrisa seductora lo catapultaron a la cima. Las mujeres suspiraban por él, y el público masculino encontraba en sus personajes un héroe al que admirar. Sin embargo, el éxito de Rodolfo
escondía una vida personal llena de sombras, de conflictos y de una lucha constante contra sí mismo, mientras el peso del apellido y las expectativas crecían. Este mismo peso recaería sobre su propio hijo, Rodolfo de Anda Jr., quien también se abriría paso en el mundo del entretenimiento. Pero al igual que su padre, su vida sería marcada por un destino trágico y cruel. Rodolfo de Anda Jr. creció rodeado de cámaras, guiones y un sinfín de anécdotas que parecían más parte de una película que de la realidad. A su abuelo lo llamaban el Charro Negro, y su padre, el galán de los westerns mexicanos, era una leyenda viviente. Con ese legado, no había lugar para el anonimato ni para una vida común. Rodolfo Jr. decidió abrazar su herencia y seguir el camino del cine, no solo como actor, sino como productor y director, buscando dejar su propio sello en la industria. Uno de sus proyectos más conocidos fue la serie El Pantera, un éxito de audiencia en la televisión mexicana. Este proyecto no solo lo reafirmó como un creativo con talento, sino que le permitió conectar con una nueva generación de espectadores. Sin embargo, aunque en la pantalla su vida parecía perfecta, la realidad era otra. Al igual que su padre, Rodolfo Jr. enfrentaba desafíos personales que golpeaban fuerte en su vida privada. Las sombras de la familia de Anda parecían ser tan persistentes como su talento. Rodolfo de Anda padre, a pesar de su éxito y reconocimiento, lidiaba con adicciones que complicaban su vida y sus relaciones. Esas mismas luchas fueron un reflejo oscuro que Rodolfo Jr. vería y experimentaría de cerca. A medida que Rodolfo Jr. crecía, el peso de esa herencia se sentía cada vez más. Era inevitable vivir bajo la sombra de su padre, un hombre que, aunque admirado por millones, también llevaba una carga personal que lo atormentaba. Rodolfo padre combatía sus propios demonios en silencio, intentando mantener la fachada de estrella mientras luchaba con el alcohol y otras adicciones. Su éxito en el cine contrastaba con una vida privada marcada por conflictos y caídas. A pesar de esos desafíos, Rodolfo Jr. siempre sintió un profundo respeto y amor por su padre. Desde niño, admiraba la fuerza y determinación de Rodolfo de Anda para sobreponerse a cada obstáculo y seguir brillando en la pantalla, sin importar las circunstancias. Sin embargo, esta admiración también lo arrastró a una vida de presiones, buscando siempre estar a la altura del apellido y no decepcionar a quienes lo rodeaban. Cuando su padre murió en 2010, Rodolfo Jr. sintió que el peso de la dinastía recaía por completo en sus hombros. Intentó seguir adelante con la misma fuerza que su padre había mostrado, enfrentándose a los desafíos de la industria y las expectativas familiares. Pero el destino tenía otros planes. Con la partida de su padre, Rodolfo Jr. se propuso honrar su memoria, llevando adelante proyectos que perpetuaran el legado de los de Anda. Era un compromiso que sentía en cada fibra de su ser, y aunque la industria había cambiado mucho desde los días de su abuelo y su padre, él estaba decidido a adaptarse y demostrar que la pasión por el cine aún vivía en la familia. El Pantera fue uno de sus mayores logros, un proyecto que le permitió combinar la tradición del cine mexicano con las nuevas demandas de la televisión moderna. Pero, detrás de cámaras, Rodolfo Jr. también libraba sus propias batallas, quizás más silenciosas y menos visibles, pero igual de dolorosas. Las sombras de las adicciones y la presión de mantener la reputación familiar comenzaron a afectarlo de formas profundas. A pesar de su determinación, la tristeza y el desgaste fueron acumulándose. Como su padre, Rodolfo Jr. encontró en su éxito profesional un refugio, pero sus problemas personales lo alcanzaron con una crudeza inesperada, y su salud comenzó a resentirse. A medida que los años pasaban, la vida de Rodolfo Jr. se volvía cada vez más compleja.
Intentaba encontrar un balance entre la presión por preservar el legado familiar y sus propias aspiraciones. Sin embargo, el peso de su historia familiar y los problemas de salud empezaban a tomarle factura. Al igual que su padre, luchaba contra demonios internos que solo unos pocos conocían. Las luces del éxito no lograban iluminar las sombras que cargaba. Amigos cercanos y colegas en la industria notaron su desgaste, aunque Rodolfo intentaba mantener una imagen fuerte y comprometida. Sabía que su apellido llevaba consigo una responsabilidad, y aunque eso le daba orgullo, también lo sumergía en una profunda melancolía. Sentía que la dinastía de los de Anda estaba destinada a una vida de éxito y tragedia, un ciclo que parecía repetirse generación tras generación. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, Rodolfo Jr. siguió adelante, decidido a no rendirse. Con cada proyecto que tomaba, Rodolfo Jr. intentaba no solo honrar el legado de su familia, sino también dejar una marca propia. Sabía que su apellido abría puertas, pero también era consciente de que la reputación no bastaba. Tenía que demostrar su valía en cada paso. Su vida profesional se llenó de éxitos que consolidaron su lugar en la industria, pero su vida personal se iba desmoronando lentamente. La fama y la presión por estar a la altura de su padre y su abuelo lo sumergieron en una soledad que pocos comprendían. Aunque rodeado de personas, el peso de ser un de Anda lo aislaba. Las expectativas eran abrumadoras, y al igual que su padre, Rodolfo Jr. se encontró luchando contra problemas de salud y episodios de profunda tristeza. El golpe final llegó en marzo de 2023, cuando, tras años de batallar en silencio, Rodolfo Jr. falleció, dejando un vacío inmenso en el cine mexicano y en el corazón de quienes lo conocieron. La noticia de su muerte estremeció a la comunidad artística. Rodolfo Jr. no solo era un miembro destacado de una familia legendaria, sino también un amigo y colega querido por muchos. En redes sociales, figuras reconocidas del espectáculo y personas cercanas compartieron su dolor y asombro. Entre ellos, Alexis Ayala, quien dedicó un emotivo mensaje en el que describía a Rodolfo Jr. como un caballero, guerrero y amigo leal. La tragedia parecía seguir a los de Anda. La dinastía que tanto había aportado al cine mexicano ahora enfrentaba otra pérdida irreparable. La historia de la familia se teñía nuevamente de tristeza, y la despedida de Rodolfo Jr. era un eco doloroso de la despedida de su padre años atrás. Amigos, familiares y seguidores se unieron para recordar su vida y su trabajo, reconociendo que el legado de esta familia había dejado una huella profunda en la cultura mexicana. A pesar del dolor, los mensajes también reflejaban una profunda admiración por Rodolfo Jr., alguien que había seguido sus sueños con la misma intensidad que su abuelo y su padre, aunque su camino estuviera marcado por el sacrificio. En el funeral, la atmósfera era solemne, cargada de emociones y recuerdos. Las palabras de sus colegas y amigos resonaban entre los asistentes, quienes compartían una mezcla de tristeza y gratitud por haber conocido y trabajado con Rodolfo Jr. Entre los presentes se encontraban figuras de todas las generaciones del cine y la televisión mexicana, un testimonio de la influencia de la familia de Anda en la industria. Para muchos, Rodolfo Jr. había sido más que un productor y director talentoso. Había sido un hombre dedicado y apasionado que, a pesar de sus luchas personales, nunca dejó de trabajar por el legado que heredó. Era un recordatorio de la fortaleza de su abuelo, el Charro Negro, y de la tenacidad de su padre, quien a su vez había combatido sus propios demonios hasta el final. La historia de los de Anda era, en muchos sentidos, la historia de México, llena de lucha, éxitos y pérdidas profundas.
Las palabras de despedida fueron sentidas y sinceras. Aquellos que tomaron la palabra recordaron no solo a Rodolfo Jr., sino también a los de Anda, que ya no estaban. La despedida se convirtió en un homenaje a toda la dinastía. Al recordar a Rodolfo Jr., los presentes no pudieron evitar evocar también a su padre, Rodolfo de Anda, y a su abuelo, Raúl de Anda. 3 generaciones que no solo vivieron para el cine, sino que lo moldearon y lo llevaron a un nivel que difícilmente será olvidado. Los de Anda habían sido pilares de la industria, dejando una herencia cultural que trascendía los años y las modas. A lo largo de los discursos, surgieron anécdotas que dibujaban el lado humano de estos íconos. Raúl, con su imponente figura de vaquero y su carácter afable, siempre dispuesto a ayudar a los más jóvenes en el set. Rodolfo padre, el galán de la época dorada, pero también el hombre luchador que enfrentaba sus propios fantasmas sin perder la pasión por su trabajo. Y Rodolfo Jr., quien intentó con valentía mantenerse firme en un mundo donde las presiones podían ser abrumadoras. Cada historia, cada recuerdo compartido, era un pedazo de la esencia de los de Anda. A medida que los recuerdos continuaban, quedó claro que los de Anda no solo eran parte de la historia del cine mexicano, sino también de la memoria colectiva de un país. Las películas de Raúl y Rodolfo padre habían acompañado a generaciones de mexicanos, brindando momentos de orgullo, risas y lágrimas. Rodolfo Jr., aunque de una generación distinta, también había dejado su huella con proyectos como El Pantera, que logró captar la atención de una audiencia moderna sin perder la esencia de los valores familiares y el espíritu de aventura. Pero entre los relatos de éxito y camaradería, también se escucharon historias de dolor y sacrificio. Rodolfo padre había lidiado con sus adicciones en silencio, intentando ser el pilar de su familia, mientras que Rodolfo Jr., a su manera, también cargó con una vida de expectativas y desafíos. Los asistentes recordaban cómo estos hombres siempre volvían al set de filmación, sin importar los problemas personales, porque para ellos, el cine era más que un trabajo. Era un refugio y una pasión que los definía. La vida de los de Anda se había movido entre la luz del reflector y las sombras de las dificultades personales, una dualidad que los hacía más humanos y quizás aún más admirables. El legado de los de Anda era, en última instancia, una lección de resiliencia. A través de cada generación, la familia había enfrentado éxitos extraordinarios y tragedias devastadoras, pero siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. Para los de Anda, el cine no solo era un medio de expresión, sino una forma de vivir y sobrevivir. Un escape que al mismo tiempo los confrontaba con sus propios retos. En sus películas y series capturaron los valores, los miedos y los sueños de una nación, convirtiéndose en un reflejo del México que los vio nacer. Sin embargo, la muerte de Rodolfo Jr. trajo un dolor particular, una sensación de ciclo incompleto. Amigos y familiares se preguntaban qué más podría haber logrado si el destino le hubiera dado más tiempo. Su partida dejó un vacío, no solo en la industria, sino en el corazón de quienes habían crecido con su cine y su presencia. Había sido un hombre que, como sus antepasados, luchó hasta el final, manteniendo viva la chispa que heredó de su abuelo y de su padre. Ese vacío, sin embargo, no era solo una pérdida, era también un recordatorio poderoso de lo que significa llevar un apellido lleno de historia y responsabilidad. El recuerdo de Rodolfo Jr. y su padre perdurará no solo en la industria del cine, sino también en la memoria de un México que les aplaudió en vida y les llora en su ausencia. Cada proyecto, cada escena y cada aparición pública reflejaban la dedicación de una familia que vivió y respiró cine. Aunque sus vidas estuvieron marcadas por momentos difíciles, sus contribuciones artísticas
fueron un consuelo y una inspiración para sus seguidores. El público que los vio crecer y los acompañó en cada etapa de sus carreras se siente ahora como parte de esa historia, conectada por la admiración y el cariño hacia quienes, sin saberlo, dejaron una marca emocional en sus vidas. Rodolfo padre y Rodolfo Jr. llevaron una existencia llena de retos, de luchas personales, de altibajos emocionales. Sin embargo, jamás dejaron de compartir su talento y su pasión con todos nosotros. Ese legado ahora queda en manos de su familia, amigos y quienes continúan valorando sus obras. Y aunque ambos han partido, su presencia sigue viva en cada película, en cada recuerdo y en cada corazón que alguna vez fue tocado por su trabajo. Hoy, la familia de Anda ya no está completa, pero su historia, marcada por éxitos, tragedias y una pasión inquebrantable por el cine, sigue siendo un testimonio vivo de una era dorada que muchas de ustedes recuerdan con nostalgia. Rodolfo de Anda, su hijo y su legendario abuelo Raúl de Anda nos regalaron historias que nos hicieron soñar, suspirar y emocionarnos. Pero ahora, ese legado necesita ser preservado, contado y compartido con quienes de verdad valoran las historias detrás de las leyendas. Si has llegado hasta aquí y sientes que estos relatos tocan algo en tu corazón, entonces eres de las que realmente entienden lo que significa amar estas historias. Así que, te lo digo claro, suscríbete ahora. Este es tu espacio, el lugar donde honramos la memoria de estos grandes y descubrimos las historias profundas que pocos se atreven a contar. Porque si de verdad amas el cine, las historias de vida y el legado de aquellos que lo dieron todo, entonces te necesitamos aquí. Acompáñanos en esta misión de recordar y revivir a quienes ya no están, pero dejaron huellas imborrables. Suscríbete, porque esto es más que un clic. Es un acto de amor por quienes, como tú, aún guardan ese pedacito de historia en el corazón.